Buenas tardes, mi nombre es Adelaida Cobol. Les voy a hablar de una herramienta de control y calidad muy importante que es el muestreo por aceptación. Esa técnica permite decidir si un lote de productos cumple o no con los estándares de calidad, sin necesidad de revisar toda la producción o todo el lote que se haya producido. En este caso, se elige una muestra que sea representativa del lote. Se inspecciona y con base en el resultado se decide si se acepta o se rechaza. Esto ahorra tiempo y costos en la producción, ya que se evita revisar el 100% de los productos. Un ejemplo que podemos dar en este caso puede ser en una planta avícola de pollo. En este caso, supongamos que se produce un lote de 100.000 pechugas de pollo. Se coge una muestra, es decir, de las 100.000 pechugas, se seleccionan aleatoriamente 10 pechugas, se verifican su calidad, su contextura, si cumple con las normas de calidad, con los estándares y con lo que se requiere o el requerimiento que se debe tener para comercializarlos. Y en este caso ya no es necesario revisar los 100.000 pechugas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jamie Caterine Cruz Santamaría. El día de hoy les vengo a hablar sobre el control del proceso. Es un conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para supervisar, medir y ajustar las variables de un sistema con el fin de garantizar la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos establecidos. El control del proceso es la función administrativa que se encarga de monitorear las operaciones, comparar el desempeño real con los estándares establecidos, también identificar cualquier desviación y tomar medidas correctivas si es necesario. Sus objetivos incluyen estandarizar las tareas y resultados, optimizar el trabajo diario, evitar o corregir errores, generar mejoras continuas. Un ejemplo es la empresa McDonald's. McDonald's es una empresa que depende fuertemente del control del proceso para así mantener el estándar de calidad en sus miles de franquicias alrededor del mundo. Se estandarizan la preparación de alimentos, control de calidad de ingredientes, la gestión del personal, la logística de entrega. Algunas ventajas del control de procesos es en la consistencia de la marca, la eficiencia operativa y la adaptación del mercado, también la reducción de costos, ya que esto ayuda a controlar las variables y evitar errores que se reducen en los desperdicios y las ineficiencias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Erika Tatiana Pavón. Yo voy a hablar sobre las medidas de atributo. Las medidas de atributo son una forma de controlar la calidad de un producto o servicio basándose en características que no pueden ser medidas numéricamente, pero sí clasificar como conforme, no conforme, sí o no. Ese tipo de medición se usa cuando queremos saber simplemente si algo cumple o no cumple con los requisitos establecidos. Un ejemplo empresarial de esto puede ser una fábrica de botellas de plástico. Por ejemplo, una fábrica produce botellas de plástico para bebidas. Antes de pasar al llenado, cada botella pasa por un control de calidad. ¿Qué atributos se revisan? Un ejemplo, 4 atributos. Si tiene grietas, si el cuello está deformado, si la base está correctamente moldeada, que cuando se coloque en una superficie plana no se caiga. Y si tiene inconsistencias como tal el plástico. Y ahí se define si está conforme o no conforme. Buenas tardes, mi nombre es Laura Conde y hoy les vengo a presentar la herramienta de proceso usando medidas de variables. Un proceso usando medidas de variables es aquel en el que se evalúan características cuantitativas de un producto o servicio, expresadas en una escala continua, como la longitud, el peso, el tiempo y la temperatura. Un ejemplo empresarial para esta herramienta sería la planta embotelladora de gaseosas,
En la planta embotelladora de gaseosas el proceso es llenar y garantizar que la botella contenga los 500 mililitros que debería de traer. Para la verificación se toman muestras periódicas y se mide el volumen exacto de cada botella con un instrumento de presión que, si los valores se mantienen dentro de los límites de control establecidos, pues estaría bien. Entonces el proceso se considera estable. De lo contrario, se ajusta a la máquina de llenar para corregir la variación. Gracias. Hola, me llamo Luis Fernando Díaz Sepúlveda y les vengo a hablar sobre la capacidad del proceso Process Capability. Este es un indicador de calidad que mide qué tan bien un proceso puede producir resultados que cumplan con las especificaciones establecidas por el cliente o la norma. En otras palabras, compara la variabilidad natural del proceso, lo que realmente produce la empresa, con los límites de tolerancia o especificación, que es lo que se espera que produzca. Uno de los puntos claves del concepto es el objetivo, evaluar si un proceso es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos de calidad. La medición, en esta se utilizan índices estadísticos como SP, que es la capacidad potencial, SPK, que es la capacidad real, PP, el desempeño potencial, y PPK, desempeño real. La SP, que es la capacidad potencial, compara la dispersión del proceso con el rango de tolerancia. Y la SPK, que es la capacidad real, considera además si el proceso está centrado respecto a la medida. Para interpretar estos índices en el ejemplo es que si SPK, la capacidad real, es mayor a 1.33 o igual, en la práctica, en la producción, el proceso se considera capaz. Pero si SPK, la capacidad real, es menor a 1, el proceso no está cumpliendo con las especificaciones de forma consistente. Uno de los requisitos previos es que el proceso debe estar bajo control estadístico antes de evaluar su capacidad, es decir, la variación debe ser estable y predecible. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Díaz Sepúlveda y les vengo a hablar sobre la metodología Taguchi. Esta es una metodología de mejora de calidad desarrollada por Genichi Taguchi. Su objetivo principal es diseñar productos y procesos robustos, es decir, que funcionen de manera confiable incluso cuando existan variaciones inevitables, como el ruido de materiales, máquinas o condiciones externas. Los principios clave de esta metodología es la calidad desde el diseño. En lugar de corregir defectos después, se busca diseñar el proceso producto para evitar variaciones. La robustez. El proceso debe ser poco sensible a factores externos no controlados. El uso de arreglos ortogonales. Se aplican diseños experimentales que permiten estudiar múltiples variables con pocos experimentos. La función de pérdida de calidad. Según Taguchi, cualquier desviación del valor objetivo genera una pérdida para el cliente y la sociedad, no solo cuando el producto está fuera de especificación. Estos son los pasos generales del método. Primero es definir el problema y los objetivos de calidad. Segundo, seleccionar los factores de control, variables que sí se pueden modificar, y factores de ruido, variables externas o incontrolables. Tercero, diseñar experimentos con matrices ortogonales para evaluar los factores y sus niveles. Cuarto, analizar resultados usando la relación señal-ruido, que se abrevia S/N, que mide el desempeño y la variabilidad. Quinto, por último, optimizar el proceso para que sea robusto frente al ruido.
Una de las aplicaciones de este método sirven para el diseño de productos electrónicos, automotrices o farmacéuticos, para la mejora de procesos de manufactura y también para la optimización de parámetros en ingeniería y servicios.